de la muerte de Orlando Martínez, 1975. Orlando Martínez conduciendo su Lancia azul por la avenida José Contreras, cerca de la UAS. Él había salido de la revista Ahora, una revista de la cual era el director, que pertenecía, si no me equivoco, al periódico Nacional en aquel entonces. Y dos hombres armados lo interceptaron y le dispararon en la cabeza. Murió en el acto. Para ese entonces tendría Orlando Martínez 30 años de edad. Su asesinato, ordenado por los aparatos represivos del Estado, del gobierno de los 12 años de Balaguer, fue un crimen político, obviamente. Había sido amenazado, pero nunca se rindió. Su muerte provocó indignación en el país, aunque durante el años en que quedó impune. Para que usted vea lo que son las cosas. Los involucrados, los señalados como miembros o actores del asesinato de Orlando Martínez, son los militares Mariano Cabrera Durán, que se fue para Nueva York, Rafael Lluveres Ricard y Joaquín Pou Castro. Fueron condenados como autores materiales. Los autores intelectuales nunca fueron llevados a juicio. Los autores intelectuales. El presidente Balaguer obviamente dejó una página en blanco y dijo que cuando él falleciera alguien iba a llenar esa página en blanco, y que se refería a la muerte de quienes mandaron a matar y quienes ejecutaron a Orlando Martínez. Sin embargo, yo debo de decir que oigan lo siguiente, para que usted vea lo que son los compromisos políticos. Cuando llegó Leonel Fernández al poder en 1996, siendo el partido que era, partido que venía, un partido bochista, debió llevarse la investigación sobre la muerte de Orlando Martínez. Sin embargo, no fue hasta cuando Hipólito Mejía en el año 2000 entra al gobierno como presidente del gobierno que se le da paso a esta investigación y al juicio que se le llevó a cabo a los autores materiales de la muerte de Orlando Martínez. ¿Por qué? Porque el PLD llega al poder de la mano de Balaguer y entonces ahí se genera el famoso borrón y cuenta nueva, donde todo lo que hizo Balaguer, lo que hicieron su gente, inclusive en términos de corrupción, porque hay mucha gente balaguerista ahora que te dicen que en el gobierno de Balaguer no había corrupción, que no hubo corrupción, que si hubo corrupción fue muy poco, que ahora hay más. No, nunca como ese entonces ha habido más corrupción. Lo que pasa es que no había manera de todos estos parámetros que tenemos ahora y todas estas leyes, que si tú metes la mano al gobierno, pues no, ahora es muy fácil identificarlo. Pero en aquel entonces había mucho más corrupción. Sin embargo, en el aspecto de corrupción y en el aspecto de muertes, el PLD nunca hizo nada para que se esclarecieran esas muertes. Sin embargo, lo hicieron el gobierno de Hipólito Mejía, que también debieron haberlo hecho en el 78 en el gobierno de Antonio Guzmán. Pero allí, a la salida de Balaguer, había como una componenda de que, bueno, Balaguer va a salir del poder, pero no puede ser perseguido. Porque tuvieron que venir los americanos al país para Balaguer entregar el poder en el 78. Amao, para sacar a Jaque Olivero, tuvo que bajar un general de la capital. Y se dice que también bajaron miembros del ejército norteamericano, de gente de Estados Unidos, para que él entregara, porque decía que aunque Balaguer entregara, él de Mao para abajo no entregaba.
o de Esperanza para abajo, o de Santiago para abajo. Jaco Olivera era un dios. Y entonces eso provocó que en el gobierno de Antonio Guzmán tampoco se hiciera nada por corregir, por enmendar a ese asesinato de Orlando Martínez. Y entonces, el día de hoy, se cumplen 50 años de la muerte de un periodista, de un hombre pulcro, que lo dio todo por el país, que sabía que lo iban a matar, que le escribió una carta, le dejó una carta a su madre, para si era asesinado, como él ya sabía que lo iban a asesinar, que le entregaran esa carta a su madre. Porque él dijo que no podía dejar de combatir, que no podía dejar de decir cosas, porque estaba comprometido con el pueblo, con la sociedad. Pertenecía al Partido Comunista. En aquel entonces todo el mundo sabía lo que era el Partido Comunista en aquel entonces, ser de izquierda en aquel entonces. Y me recuerda el Plan Cóndor en toda América Latina, donde desde Chile, Argentina, Uruguay, varios países hicieron una componenda con los Estados Unidos para matar gente de izquierda en toda América Latina. O sea que matar a una gente de izquierda aquí, en aquel entonces, era parte más de ese plan norteamericano de ir eliminando gente de izquierda. Por eso la muerte de Orlando Martínez a nivel mundial, a nivel de los derechos humanos, no significó nada. Uno menos. Bien muerto, diría la OEA en aquel entonces, dirían los derechos humanos en aquel entonces. Porque existía, no solamente en República Dominicana, sino en toda América Latina, ese plan de matar gente que fueran de izquierda, y Orlando Martínez pertenecía al Partido Comunista. Pero bueno, lo dejo ahí. Hay otra cosita que pudiéramos decir de Orlando Martínez para arrojar un poquito más de luz sobre su vida, su muerte, que lamentamos mucho, sobre todo los que somos periodistas, los que estamos en este ejercicio en el día de hoy. Miren, vamos a ver